Mis amigos, otro tema importante de discusión en esta semana. No me siento muy feliz con ese tema. No me siento muy feliz con ese tema, porque sabemos lo que vamos a hablar allí. Ciertamente, sabemos. Vamos a hablar de inflación. Pero de la inflación no me gusta ese tipo de temas. Pero hay que decirlo para que las personas entiendan verdaderamente lo que está pasando, porque hay unas que sí la sienten y otras que no, otras que dicen algo está pasando, pero como que no terminan de cerrar ese tema. Así que adelante, por favor, deleítenos. Sí, ciertamente, María, el tema de la inflación es un tema complejo, es un tema que siempre está en discusión cada inicio de año y cada final de año, porque justamente ahí es que se plantean esas dos variantes, y en el camino, como bien tú decías, uno lo que hace es sufrir todos los efectos de la inflación. Justamente el ministro de Economía estuvo en esta semana tratando el tema de los retos que tiene el gobierno para este año 2022, y uno es el control de la inflación, y el otro es la normalización del empleo. De llevar el empleo informal hacia el empleo formal. Y eso realmente en esa segunda parte es un reto que siempre se plantean los gobiernos de poder inyectar nuevas oportunidades de empleo al mercado. Y realmente el tema del empleo es un tema que tiene que ver mucho con lo primero. Cuando tú tienes un país con una inflación controlada, pues diríamos hay nuevo desarrollo de negocio, se generan nuevas oportunidades, nuevos emprendimientos, y esos nuevos emprendimientos y esos crecimientos de las empresas tradicionales pues generan oportunidad de empleo. Cuando tenemos una inflación creciente, una inflación que se le va de la mano a los gobiernos, pues entonces sucede lo contrario, hay un constreñimiento, hay una reducción de las capacidades productivas de las empresas. Diríamos, eso es salvo aquellos que aprovechan en momentos inflacionarios y hacen, como dicen por ahí, su agosto en enero o en febrero o en marzo. Pero en términos generales, el fenómeno de la inflación pues genera eso, puede generar oportunidades o puede generar un constreñimiento del crecimiento. Ahora, si analizamos lo que ha estado sucediendo con justificación con este tema del COVID por los incrementos, sobre todo en los fletes, y producto de algunas escasez de algunos insumos, pues esos factores han incidido a que la inflación pues se haya deslizado. Evidentemente hay muchas personas, muchos críticos que establecen que el gobierno ha sido muy flexible con algunos renglones, o sea, ha dejado deslizar demasiado algunos factores. Por ejemplo, en esta semana se estuvo discutiendo, por ejemplo, lo que es el tema de los ajustes que pudieran sufrir algunos productos o algunos servicios como consecuencia de cierto desmonte, como tiene que ver con energía eléctrica o tiene que ver con el combustible, que de hecho hay otros que han indicado que ven positivo el desmonte del combustible, porque quienes más se benefician según estas posiciones son los que más tienen, o sea, y diríamos que el enfocarlo hacia esa, hacia esa línea de pensamiento, si lo vemos como ellos lo analizan, tienen sentido en que los que más tienen son los que más se benefician, porque, por ejemplo, el que tiene 2 vehículos, 3 vehículos, y hay un subsidio del combustible, pues es natural que ese que tiene 3 vehículos se beneficia más
que el que tiene uno. Pero diríamos, esa es una visión, es un punto de vista del análisis, porque al final el que tiene un vehículo y le está desmontando, o el que tiene una pequeña fábrica y tiene, por ejemplo, una planta que en algún momento tiene que utilizarla y esta planta es de 10 galones, pues, y tú le desmontas, pues al final el que tiene una planta de 100 galones de combustible, pues aquel se beneficia más con 100, pero este se beneficia con 10. Si se la quita, está afectando al de 10 y él lo va a sentir y lo va diríamos, y va a reaccionar con respecto a esos desmontes. O sea que todo también va a depender del ojo, del cristal con que se mida o se mire, porque lo cierto es que esos factores, o sea, los factores, por ejemplo, que tienen que ver con el exterior, con la importación, con los fletes, con comprar costos de insumos que no dependen de lo que sucede en la economía local, o sea, dependen, por ejemplo, temas de variación en la moneda, en el dólar, qué tan caro esté el dólar. Esos son diríamos, aspectos que afectan definitivamente la economía local, y cuando eso genera el impacto en la economía local, pues el que produce no tiene más remedio que ajustar los precios, y la consecuencia de ese ajuste pues la pagamos todos nosotros que somos los consumidores finales. Y es un tema muy sencillo. Si usted es una persona que tiene un puesto de empanada en el barrio, y hoy usted tiene que ir a comprar la masa de hacer sus empanadas y comprar la libra de carne de pollo para hacer una empanada de pollo, pues evidentemente que el que compró el insumo para criar ese pollito y lo compró más caro, le va a vender a usted el pollo más caro. El que produjo, por ejemplo, esa harina en ese molino para vendérsela a usted y tuvo un costo de energía más caro, tuvo un costo de mano de obra más caro, pues evidentemente que le va a transferir ese costo a usted. Por ejemplo, en este mes de enero se completó el segundo aumento, por ejemplo, del salario mínimo. Entonces, las empresas que tuvieron que hacer el ajuste para completar el salario mínimo, evidentemente que algún costo le van a transferir a ese consumidor final. O sea, porque las empresas se establecen. Por ejemplo, usted que decide poner un negocito en el barrio, se supone que usted lo está poniendo porque usted quiere ganar algo de dinero. O sea, usted no tiene una fundación, usted no está poniendo un colmado, no está poniendo un salón de belleza para hacer peinado gratis o para venderle el arroz gratis o al costo al que lo va a comprar. Usted pretende tener algún tipo de beneficio. Entonces, cada vez que a usted le ajustan el precio, cada vez que el tipo, cuando usted va al mercado a buscar, por ejemplo, su víveres y su verdura, le dice ahora, mira, el transporte te va a aumentar 200 pesos. Pues evidentemente cuando tú llegas al colmado para vender ese plátano, tú algo le pones para recuperar esos 200 pesos porque no lo va a perder. Y así funciona nuestra economía, así funciona la macroeconomía. Entonces, cada vez que nos planteamos y vemos, por ejemplo, que se producen esos efectos en la inflación, esos efectos en ciertos rubros, evidentemente es prepararnos para nosotros asumir como consumidores finales esos efectos. María, así funciona todo el tema de la economía y la inflación. Así es, bueno, particularmente, Basilio, como tú ya me conoces y sabes que vengo de un país con una hiperinflación, yo estoy como Rocky. Estoy lista para pelear y para dar el primer puñetazo y ver lo que pasa. Entonces ya le agarré como ese miedo a que me digan, se devaluó el peso. ¿Pero cuánto se devaluó? Un peso. Y tú dirás, pero es que es un peso. Pero significativamente eso te dice lo que va a venir el año, en cómo va a venir el año, porque estamos iniciando el año. Que también analizamos los factores fundamentales que se dan ahí, como ya tú lo habías comentado, que en estas épocas los combustibles están más caros debido a que están pasando invierno en Estados Unidos y se ven este factor entendible, totalmente entendible.
En estos momentos también estamos pasando una pandemia donde se están viendo cambios económicos radicales. Entendible, es entendible. Pero ¿hasta qué punto es entendible también? Mira, hay cosas positivas en lo que es la estructura y el manejo de la economía en República Dominicana. En los últimos 10 años, pudiéramos decir, y quizás en los últimos 15 años, nosotros hemos tenido una dirección en la administración, diríamos, de la finanza, en la regulación de la finanza, personas con mucha experiencia y mucha credibilidad en todo lo que tiene que ver con el manejo de la tasa de cambio, con el manejo de lo que es la estabilidad económica en su conjunto. Y eso realmente es una gran ventaja que tiene República Dominicana con relación, por ejemplo, a otros países, María, que han dejado deslizar demasiado todo el tema de la estabilidad económica y sobre todo de la tasa de cambio. Si tú te fijas, nosotros teníamos muchos meses con una tasa de cambio, inclusive que hasta descendió con respecto a lo que comenzó a experimentar a inicio de la pandemia. Ahora está sufriendo un ligero ajuste, producto de los mismos factores internacionales externos, que ya no hay manera de contenerlo. Pero fíjate qué prudente son esta administración que tenemos en el manejo de lo que es la estabilidad, esa estabilidad económica en todos los órdenes. Entonces, cuando tú dejas de deslizar, sobre todo esa variable de la tasa de cambio, eso te trastorna todo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que hasta comprar un vuelo, por ejemplo, y tienes que comprarlo en dólares y tienes que buscar tantos pesos y de un momento a otro tienes que buscar el doble de peso para pagar esos mismos dólares, pues evidentemente que eso es muy trastornador. Y yo diría que esa es una de las ventajas que nosotros contamos y que definitivamente le dice a uno que no hay preocupación ninguna desde el punto de vista de lo que es la estabilidad macroeconómica, ese nivel que debe de mantener una buena administración financiera desde el punto de vista de lo que es la estabilidad. Y yo creo que lo más importante en una economía, sobre todo una economía dependiente, es eso. Ya lo otro, por ejemplo, van a ser factores que van a convivir. O sea, van a ser un poquito más, un poquito menos. Evidentemente que ese poquito más, un poquito menos, afecta mucho al que menos tiene, porque el que menos tiene, por ejemplo, vamos a suponer el empleado que gana 15 mil pesos, que gana 20 mil pesos, está, diríamos, súper planificado. Ese empleado, por ejemplo, y la mayoría de gente que nos escucha, que saben que están en unos extremos o unos límites con respecto al tema del ingreso, saben que viven con los brazos cruzados, rogándole a Dios que no le pique ni un mosquito, o sea, para no tener que acudir a un centro médico a despresupuestarse con respecto a ese ingreso que ya tienen súper planificado. Entonces, fíjate que quizá en los sectores económicos con mayor rejuego, no, diríamos, ese más menos, no te afecta mucho porque tú tienes ese rejuego, diríamos esa distancia de rejuego. Sin embargo, el que no lo tiene está en una situación complicada. Cada vez que están aumentando los combustibles, es lo que dice, cónchole, que no se le ocurra a estos sindicalistas ajustar los precios de los combustibles, porque entonces ya me va a complicar la vida. Exacto, ¿no? Y es innegable que República Dominicana tiene una de las mejores economías de América Latina, porque era lo que veníamos hablando. Vamos a poner a Ecuador, vamos a poner a Chile, vamos a poner a Colombia, vamos a poner a Argentina, incluso la misma Argentina, que se ha caracterizado por una economía buena, estable. República Dominicana está entre uno de los mejores países en la economía de Latinoamérica. Entonces, te da mucho que decir.
a pesar de la circunstancia que estamos viviendo y que yo estoy así como Rocky, como ya dije anteriormente, esperando cuál va a ser la sorpresa. Pero es importante y no solo para los jóvenes, para los adultos, para las personas que tal vez no tienen ese conocimiento afín de la economía, manifestarles que tal vez esto afecte un poco, pero que no es duradero. Así es. Y sobre todo abrazar opiniones como la del diputado Omar Fernández, que decía que este país tiene una seguridad jurídica asegurada, o sea que no hay temores para invertir y que todo lo que tenemos ahora es transitorio, como tú dices, María. Así que nos vamos arriba y regresamos con el bloque final del programa.